la presión atmosférica. La gente que estudia química ya ha hecho las ecuaciones de membrana en la carrera de química. ¿Ya han visto la ecuación de la gota en química? Tensión de membrana, tensión superficial, ¿ya la vieron o no? A ver, nadie me contesta, ¿no hay nadie de química? Yo creería que sí, pero no me acuerdo, la verdad. Bueno, es una pena porque la pueden repasar de ahí, si ya lo hicieron, porque esta teoría de membrana o de cáscara estructural es exactamente la misma, ¿no? Entonces nosotros acá nos basamos en esa teoría para hacer el desarrollo en la parte de resistencia de materiales. Ustedes pueden ir haciendo un pequeño repaso mental rápido para ir asociando esta idea, le va a resultar mucho más fácil entenderla a esta teoría. Bien, lo que nosotros habíamos desarrollado de forma rápida y matemática era un recipiente, digamos, vertical u horizontal, que básicamente consistía en una sección de un cilindro, eso habíamos visto hasta acá. Este cilindro tenía un espesor, ¿sí?, cuyo espesor, que le llamábamos T, en relación al diámetro, si hacíamos, por ejemplo, el diámetro sobre T, superaba con creces el número 20. O sea, D sobre T supera con creces el número 20. A esto nosotros le denominábamos cilindro o recipiente o tubo de pared delgada. En este caso, se especifica de esa forma, de pared delgada, porque la propiedad de esto, si es que nosotros hacemos un corte de este tipo, con un plano justo a la mitad de este cilindro, obteníamos una pared resistente, ¿sí?, un área resistente, están las tres dimensiones, un área resistente donde sigma, o sea, la tensión que desarrolla en cada área, es constante, por ejemplo acá, es constante en todo el espesor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es tan delgada que no vale la pena ver si existe una variación, por ejemplo, si sobre la pared esta que estamos dibujando acá, si existe, por ejemplo, una variación de este tipo. ¿Mm? Fíjense que siendo este espesor T demasiado delgado, esta variación no es significativa a efectos del estudio. Lo mismo ocurre si la tensión es en este sentido, donde habíamos, recuerdan ustedes, llamado a esto una tensión radial y a esta otra la habíamos llamado la tensión longitudinal. Debido a su correspondencia, ¿sí?, con respecto del radio, y a esta con respecto a su longitud. Y habíamos visto que también hasta acá el valor de sigma longitudinal era en la mitad del sigma radial. Y esto valía la presión interna por el radio sobre 2, en este caso, sobre 2T. Nosotros con las distintas ecuaciones que habíamos hecho, que habíamos desarrollado, habíamos aplicado para llegar a esto lo que se denominaba la teoría del cilindro.
¿Por qué? Porque habíamos visto el cilindro tanto con la presión interna, P sub I, y para ser, digamos, muy preciso, esta P sub I estaba considerada como la presión real o absoluta interna menos la presión atmosférica que se desarrolla en el exterior. O sea que si uno quisiera ir muy fino en el estudio, ustedes tendrían acá una presión real, absoluta, y por el otro lado, la presión atmosférica. ¿Mm? Comprenden esta parte, ¿verdad? Que la habíamos conversado un poco cuando hablábamos de, por ejemplo, una esfera que se sumergía en el mar, y cuando habíamos visto, ustedes se acuerdan, la ecuación, esta gráfica de la presión atmosférica, para arriba presión positiva, para abajo vacío, ¿m? Y con el cero la presión absoluta. Bueno, hasta acá un poquito la introducción de lo que repasamos, de lo que vimos el día lunes, en cuanto a la matemática. También habíamos visto, recuerdan ustedes, algunos ejemplos de recipientes a presión, donde vimos que la mayoría de estos equipos tienen una pared, digamos, un tramo cilíndrico, como es esto, como son estos, y unas tapas que vimos que tenían distintas tipos de formas, triangulares, rectangulares, perdón, esféricas, toriféricas, elípticas. ¿Mm? Y en eso me quiero centrar ahora, en la tapa, para que veamos la teoría de cómo es el desarrollo de las tensiones en la tapa. Nosotros en la tapa habíamos visto que tenían distintas secciones. Vamos a esperar que abra acá un poquito. Acá está el desarrollo. Después dijimos que hoy la vamos a terminar de ver bien a esta ecuación, que ya es la ecuación de la norma, pero hoy me quiero centrar en esta parte. Observen que aquí habíamos quedado el día miércoles. Ustedes pueden observar que estos son cuerpos de revolución. Un cuerpo de revolución indica que ustedes tienen un área, que sería el corte transversal, y en este caso no es una viga de alma llena, es que está estirada en una longitud L, sino que acá cada una de estas secciones rota, ¿sí? Formando, por ejemplo, en este caso, en el caso de la semiesfera o el hemisferio, si ustedes hacen una revolución, o sea, lo hacen girar un ángulo de 2π, va a formar un casquete esférico, no una esfera, porque la esfera sería un elemento que en su interior está con material. Acá es una cáscara o un casquete esférico porque cuando esto hace revolución, el interior que está vacío permanece vacío. Cada uno de estos, por ejemplo, este triangular, si ustedes giran, es un casquete cónico. Bueno, acá es el toricónico. Ya habíamos hablado un poco lo que era tórico, lo que significaba la parte tórica, que es justamente, fíjense, esta curva corresponde a la curva de una circunferencia, que la vamos a mirar un poco ahora para ver bien de qué hablamos. Ay, no sé, hoy me está traicionando la tecnología.
Bueno, no lo puedo copiar. No sé por qué no lo está. No lo está tomando. Bueno, lo vamos a dibujar. Bueno, no sé. Profe, vuelvo al PDF. Sí, lo que pasa es que no está respondiendo. No está respondiendo. Y ese es el problema que tengo. ¿Ves que se queda ahí? Este problema del el Paint no está respondiendo. Yo Claro, le no pasa puse. que te seleccionó la parte que quería copiar, pero no tomó captura, digamos, solamente seleccionó. Sí, es que el que yo tengo toma. Bueno, a ver, rápidamente, ya que lo he mencionado, el tori cónico, ¿qué hace? Toma una esfera, perdón, una circunferencia, tenía un eje de rotación y la hacía girar a esta esfera como si fuera una dona, un rosquete, como decimos en criollo, cuando yo era más pequeño, un par de años atrás, y tomaba un punto de fuga para formar el cono y juntaba la tangente con este punto y ahí después tomaba esto. No, parece que viene un diluvio. Entonces, esta forma quedaba armada, fíjense, ahí. A ver, vamos a dibujar más grande. Hoy no me están funcionando las cosas. Si esta es la circunferencia y yo tengo acá la unión con el cilindro y acá sale para formar el cono. Entonces, esta parte de acá hasta acá, esa es la parte que conforma el toro. ¿Sí? Yo aprovecho esa parte. Que es lo que le estaba mostrando acá. ¿Ven? Que es una parte muy pequeña, que es la que conforma el toro, y ahí está el radio de esa circunferencia. Entonces, lo dificultoso en el diseño y en el cálculo de estas estructuras es que tienen una forma, digamos que varían desde una recta con una combinación de círculo, cuando hago el cuerpo de revolución, a estas formas extrañas, y yo quiero averiguar cuánto es la tensión. ¿Ustedes escuchan el viento? Sí, profe, hay tremenda tormenta. Sí. Voy a ver si puedo reducir el ruido del viento acá. Guárdenme un segundito. Esperemos no se corte, Inge. No sé cómo están donde están ustedes, pero acá la lluvia tiene un ángulo de casi 80 grados, casi horizontal caen las gotas. Es impresionante el viento, la velocidad del viento. Sí.
granizo por acá, dije, en el centro, ¿eh? Granizo, no, gracias a Dios tengo el auto en la cochera. La rastrojera, digamos, no le hace mucho daño, tiene la chapa dura. Bueno, me escuchan mejor porque yo realmente no tenía tanto ruido acá que no sé si me escuchaban. Sí, ingeniero, se le escucha mejor ahora. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Queremos determinar las tensiones bidireccionales sobre cualquier parte de estas curvas, que son curvas complicadas, porque son tramos de elipse cuando lo vemos en un corte longitudinal, pero cuando hacemos la revolución termina siendo una circunferencia. Y entonces una de las direcciones será una elipse y en la otra dirección será una circunferencia. Entonces tendríamos que encontrar una ecuación o una forma de poder determinar esa tensión o el valor de esa tensión para diseñarlo, para determinar el espesor de ese cuerpo, ¿no? Bueno, para eso se utiliza la teoría de membrana. La teoría de membrana arranca en un gráfico en 3 dimensiones. Voy a tratar de que me salga lo mejor posible. Por ejemplo, vamos a tomar los 3 ejes en lo cual podemos conformar el espacio. A este eje le vamos a llamar el eje X, a este el eje Z y acá el eje Y. Así, si vemos de arriba, tenemos el plano XY, como estamos acostumbrados. Una esfera o cualquier superficie curva, como estamos viendo los elementos de revolución, vamos a dibujar, digamos, en la base una revolución, ¿sí? Pretende ser una semicircunferencia, y acá, sobre la longitud, ¿sí? Otra curva, y ustedes ahí van viendo cómo se forma una
Hola. Hola, ingeniero. Ah, Ahí se lo escucha. ahí volví. Bueno, había perdido la conexión. Yo voy a estar preguntando constantemente por las dudas, o me mandan un mensaje si es que ustedes ven que perdí que me perdieron, digamos, la conexión. Bueno, y no sé si llegaron a ver esta figura que construí. Esta figura pretende ser la cáscara, por ejemplo, una cúpula o una Comparta la semiesfera. imagen, Ige. ¿Cómo? No se ve la imagen. Ah, bien, vamos a compartir entonces. Ahora sí, ¿estamos? ¿La pueden ver? Sí, ahí sí. Bueno, esta es como les decía, una cáscara que puede ser, por ejemplo, la cúpula de una iglesia o, por ejemplo, la parte exterior de una pelota de fútbol, ¿sí? Que tiene vacío en el interior, y esa es la idea. Entonces nosotros como queremos ver qué pasa en toda la membrana y las tensiones, vamos a tomar una porción de esta cáscara. Fíjense que esta porción de la cáscara tiene sobre su lado superior, digamos, está conformada por una línea que se corresponde con una circunferencia ahí que está a esta altura, digamos, tiene esta altura y yo trazo como una rebanada y ahí encuentro esa pequeña porción de segmento de la cáscara. A esta línea se la llama línea paralelo. En concordancia con los paralelos de la Tierra, digamos, ¿no es cierto? Cómo se divide la geografía de la Tierra. Ahora, a esta otra línea, ¿sí? A esta línea, por ejemplo, vertical, nace la generatriz de esta línea en la punta y termina acá. Esta línea vertical, que la acabamos de mostrar, es la línea que es meridional. Cuando nosotros analizábamos el cilindro de pared delgada, cuando esto tenía una forma cilíndrica y no esta forma de membrana, esta dirección meridional tenía correspondencia con la longitudinal. Y que era el paralelo, tenía correspondencia con la tensión o la dirección radial. Entonces, según la bibliografía que ustedes vean, la van a seguir teniendo como una tensión radial y longitudinal o como una tensión en paralelo o meridional. Sigma M y sigma P y sigma R y sigma L. ¿Sí? Esa es la diferencia de nomenclatura, pero son las mismas tensiones. En el interior de esta cáscara, por supuesto, actúa la presión P sub I, donde habíamos considerado que esta presión P sub I es la presión absoluta en el interior, ¿sí? En el interior, menos la presión atmosférica o en otros casos la presión exterior, que puede ser distinta de la atmosférica. O sea que esta diferencia de presiones es lo que nosotros en definitiva llamamos la presión interna. Esto es muy útil saberlo porque cuando ustedes calculen este tipo de dispositivo, lo pueden hacer en química para una gota sumergida en una solución,
para tener, por ejemplo, la tensión superficial de la burbuja dentro de un fluido, ¿sí? Es la misma teoría que esta teoría de membrana de resistencia. También se usa mucho para la presión osmótica en medicina, bueno, etc. Les doy ejemplos para que vean la diversidad de aplicación. Bueno, si lo vemos de esta forma, este pedacito de segmento horizontal, si yo lo miro de arriba, con respecto a este valor, acá, está formando un ángulo que le vamos a llamar θ, que es un ángulo muy pequeño, y a esta vertical, ¿sí?, que tiene relación con el eje central, porque va sobre el meridiano, ¿sí?, a esta le vamos a llamar el ángulo φ. Fíjense que ahora haciendo un zoom de esta membrana, de este pedacito de membrana, yo lo que voy a obtener es una figura muy parecida. Ya le erré acá, vamos a corregir. Vamos a obtener una figura que se va a hacer muy parecida a esta. ¿Se entiende la cascarita esa que yo acabo de hacer el zoom, esta cascarita acá? ¿La pueden interpretar bien? ¿Todos la interpretan? Sí, sí, perfecto. Bueno, toda la noche practicando este dibujo. Entonces, esta cáscara va a tener, observen, con respecto a la línea horizontal, este ángulo θ. Y con respecto a esta línea vertical, no cambió el color. Va a tener el ángulo φ. Ustedes también, depende de la bibliografía que estén utilizando, a este le pueden llamar, en vez de φ, le pueden llamar diferencial de φ. Y a este diferencial de θ. No hay ninguna dificultad en llamarlo de una forma u otra, porque la ecuación matemática final es la misma. Y acá adentro, del lado izquierdo, teníamos la presión interna. La presión interna actúa sobre toda la superficie de la cáscara. O sea, la presión interna va a actuar sobre toda la superficie de la cáscara. ¿Sí? Sobre toda esa superficie. Y va a desarrollar, empujando, que habíamos dicho que si había una explosión, ustedes se acuerdan, que dijimos que esto iba a salir proyectado y con una cierta energía. Bueno, si acá está, si yo tengo esta dirección radial, fíjense, esta cáscara va a salir proyectada en esa dirección, o sea, en el radio que va con el centro de toda la revolución, esto va a salir proyectado de esa forma con una fuerza. Quisiera que me digan cuánto vale esta fuerza. ¿Qué valor tiene esta fuerza? El valor de la presión interna por la sección que estoy tomando de cáscara o de caparazón. Excelente, sí señor.
Entonces, S va a ser P sub I por S1 por S2. Si yo considero que estos son un elemento diferencial, puedo asumir que es un rectángulo cuyo lado es S1 y el otro lado es el arco S2. Ahí estamos. ¿Sí? Bien. Entonces, debido a esto, ustedes van a desarrollar algo que impida que este pedacito de membrana salga proyectado en este sentido. O sea, tiene que haber fuerzas que hagan que este pedacito de membrana se mantenga en equilibrio. Entonces ahí es donde aparecen las tensiones, porque observen que del lado de adentro no hay ningún vínculo, no hay nada que lo esté sujetando. Simplemente es la fuerza que hay entre las moléculas de esta membrana. Entonces van a aparecer tensiones sobre esta cara, S2, que tiene el espesor, toda la membrana, digamos, fíjense que tiene el espesor T. Ahí estamos. Puede ser T o en otra bibliografía lo pueden encontrar como el espesor E. Es indistinto. Mientras ustedes sepan qué están escribiendo, no hay problema. Entonces, sobre esta diferencial de área que tenemos acá, va a aparecer una tensión, ¿sí?, que era tensión meridional, perdón, la tensión del paralelo, que nosotros lo habíamos llamado en nuestra teoría de cilindro sigma R, ¿sí?, para que seamos coherentes con lo que veníamos realizando. Sobre la cara opuesta, bueno, ahí también va a aparecer sigma R. Y eso es lo que la mantiene tensa sobre la horizontal a la membrana. Y de hecho, lo que la mantiene tensa sobre la vertical a la membrana va a ser acá el sigma longitudinal o sigma meridional actuando sobre esta cara. Entonces, acá las caras horizontales son estas y la de abajo, y la cara vertical sería esta. Entonces, fíjense que hay un juego de balance entre áreas y presiones, y acuérdense que la tensión tiene la misma unidad de la presión. Esto lo que me está diciendo es que las componentes de cada una de estas tensiones por sus respectivas áreas, en el sentido de F, equilibran a F. Ese es el planteo que busco. ¿Se comprende el planteo? ¿Puedes repetir, ingeniero, lo que dijo? Lo último. ¿Desde dónde quieren que volvamos Sobre a la... repetir? Es para ver si escuché bien, que justo se me cortó lo último que dijo, las tensiones internas, y después escuché F. El resto de los compañeros. Bueno, repito esta parte. Hasta el concepto de que esta es una cáscara que tiene una superficie, digamos, que es el ancho por el largo. Con respecto a F, ahí tenés una superficie donde actúa la presión interna, porque P sub I, digamos, viene por acá y actúa acá. ¿Sí? Perpendicular a esta área que es de color lila. O yo la veo lila de acá.
¿Hasta ahí estás de acuerdo? Sí, Por eso es que esta fuerza tiene el mismo sentido de P sub I, que va a ser un sentido radial, y esa fuerza va a ser P sub I por el largo y por el ancho, que es la superficie perpendicular a P sub I. Después tenés dos áreas que conforman el ancho por el espesor T. Ahí tenemos el área de la membrana donde actúa sigma L sobre toda el área. Yo puse un solo vector, pero en realidad actúa sobre toda el área. ¿No es cierto? La presión actúa sobre toda esta área. De tal manera que vos acá tendrás, correlativa con sigma R, tendrás una fuerza F sub R y a ver, estoy en línea, no sé si me estarán escuchando ahora. sí se escucha. Vamos a hacer una cosa. Este es un tema complejo desde el punto de vista de la matemática. Yo ahí le escribí en el WhatsApp que lo vamos a dejar para el lunes porque se ve que la tormenta algo está afectando, bastante diría, y por lo menos a la conexión, y prefiero explicarle mejor con más continuidad. Perderemos un día y bueno, ya hemos perdido tantas cosas que perder un día no nos cambia mucho. Yo les voy a subir la teoría ya completa de todo lo que es recipiente a presión, desde el primer momento que tuvimos el día lunes hasta el final de este tema, pero igual lo vamos a desarrollar y ya ustedes con la lectura del fin de semana lo van a saber llevar mucho mejor a la explicación. ¿Les parece bien la propuesta? Está bien, señor. Sí, yo Sí, también me ingeniero. todo como 4 veces la clase. Sí. Bueno, les pido disculpas, también no está a mi alcance poder resolver esto, ni el de ustedes tampoco. Y si la Argentina es previsible, es que seguramente van a cortar la luz dentro de un ratito también. Así que bueno,
nos vemos el lunes. Y ya saben que para mañana pueden consultar los que van a rendir el viernes. Así que para el resto de la clase, para todos, digamos, nos vemos el lunes y para los que recuperan el viernes. ¿Mm? Bueno, hasta luego y les pido disculpas de nuevo. Hasta el lunes, ingeniero. No, Gracias. Hasta luego. Chao, profe, gracias.